Muy buenos días. Hoy vamos a estar comentando sobre cómo yo aplico lo aprendido en el reflejo baroreceptor con un paciente cuando me llega a la clínica. Vamos a ver este caso clínico. Se trata de Joel, que es un paciente de 60 años que padece diabetes mellitus e hipertensión arterial. Toma glibenclamida 2.5 miligramos 3 veces al día, enalapril 20 miligramos. Tiene además una dislipidemia tratada con pravastatina. Su padecimiento actual es de 48 horas de evolución, inicia con sensación de opresión external y disnea de mínimo esfuerzo que cede en 10 minutos de reposo. 6 horas previas a su ingreso hospitalario manifiesta dolor precordial opresivo, intensidad 8 de 10, irradiado hacia la mandíbula, acompañado de aporesis profusa que no cede con el reposo. No tomó medicamento para aliviar este tipo de dolor y finalmente acude a la urgencia por persistencia de la sintomatología. Cuando me llega el paciente que yo lo examino, encuentro una presión arterial en 105,70, una frecuencia cardíaca en 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria en 24 respiraciones por minuto, está engurgitado, tiene ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos están disminuidos en intensidad con un tercer ruido intermitente, es decir, que está con galope, tiene crepitantes en la región subescapular y bilaterales en ambos campos pulmonares, encuentra una hepatomegalia congestiva dolorosa de bordes romos, 2 centímetros por debajo de la parrilla costal y hay edema por encima de los tobillos. Cuando yo veo a este paciente a primera instancia, que veo sus antecedentes, veo que es un diabético hipertenso de 60 años, dislipidémico, y que viene con evolución de 48 horas con un dolor precordial y que ahora tiene 6 horas de evolución de este dolor y que no se alivia con el reposo, inmediatamente en mi pensamiento clínico estoy pensando que se trata de un infarto agudo del miocardio. Si cuando yo lo examino, además de esto, encuentro que la presión es un hipertenso y la presión está en 105,70, me llama mucho la atención y estoy pensando enseguida que el gasto cardíaco se está comprometiendo. El resto de la clínica que tiene mi paciente me habla de que hay congestión pulmonar, de que hay congestión yugular, de que hay congestión hepática. Es decir, que es un paciente que viene galopando ya hace varios días y que ya su corazón ha dicho, no puedo. Está comenzando a defenderse. Fíjense cómo la frecuencia cardíaca está en el borderline, está en 100 latidos por minuto. Vamos a ver ahora cuál es la interpretación que yo como médico debo de realizar para relacionar lo que está pasando en mi paciente con esa fisiología que nos dieron del Guyton y el reflejo baroreceptor. Parto de la presión arterial y parto de la presión arterial porque yo sé y es algo que me preocupa porque está en 105,70 y esta se puede seguir comprometiendo y si se compromete mucho la presión arterial hay complicaciones hemodinámicas y hay daño a nivel de la perfusión tisular. Y tengo el cerebro, tengo los riñones que pueden comprometerse y yo no quisiera que esto sucediera. Por tanto, haciendo un análisis de lo que está pasando en mi paciente, diría que hay una placa de ateroma, un coágulo que está comprometiendo una de nuestras arterias coronarias y que eso está comprometiendo una parte del músculo cardíaco. Imaginemos que esto se trata del ventrículo izquierdo y que hay una zona de infarto, en nuestro pensamiento hipotético, una zona de infarto y hay una oclusión de la coronaria y esto veo que existe la posibilidad de una zona infartada. Ahora, si yo tengo un ventrículo izquierdo que tiene compromiso en una parte de él porque está infartándose, estoy pensando que la fuerza de contracción de este músculo cardíaco se está viendo comprometida. Y si se ve comprometida, no va a tener la garantía de permitir que haya un gasto cardíaco efectivo. Pues inmediatamente ahí busco lo que me enseñó mi profesor y digo, el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico veces la frecuencia cardíaca. Entonces digo, si mi corazón está infartado, la fuerza contráctil disminuye, el volumen sistólico eyectivo va a disminuir y mi gasto cardíaco cae. Pero yo sé además de que la presión arterial es igual al gasto veces resistencia. Entonces, si mi gasto cardíaco está cayendo, por supuesto que la tensión arterial tiene que disminuir. Entonces, eso es lo que está pasando en mi paciente hasta este momento. Hay una caída de la tensión arterial porque está cayendo el gasto cardíaco. Y está cayendo el gasto cardíaco porque las coronarias no están perfundiendo bien a este músculo, no está perfundiendo bien
a los cardiomiocitos. Por tanto, la fuerza de contracción está cayendo. ¿Qué pasa inmediatamente? ¿Qué acontece en la salida de la sangre por la aorta? Yo tengo a nivel del callado los varoreceptores. Y yo les decía de que estos varoreceptores identifican, son muy sensibles a los grados de estiramiento de la pared de la aorta. Por tanto, al bajar la presión, el grado de estiramiento está disminuido, hay menos tensión de la pared. Y esto lo identifican los vasoreceptores y envían una señal aferente al centro vasomotor. ¿A qué parte del centro vasomotor? Bueno, si lo que yo tengo es un paciente que está cayendo la presión arterial, yo lo que necesito es subirla. Por tanto, se va a estimular esa área vasoconstrictora, el área del centro vasomotor, en esa zona posterior superior del bulbo, va a estimularse. Y si se estimula, lo que hay es actividad adrenérgica. Por tanto, hay liberación de catecolaminas que van por las fibras nerviosas simpáticas adrenérgicas a dos lugares muy importantes. En primer lugar, esas fibras nerviosas van a estar llegando al nodo sinusal donde tengo receptores beta 1. Se une a su receptor y estimula el automatismo a nivel del nodo sinusal. Recordemos que el nodo sinusal es el marcapaso primario, por tanto es el que genera esa frecuencia a un ritmo determinado. Al estar estimulado por fibras nerviosas simpáticas adrenérgicas, aumenta el automatismo y por tanto aumenta la frecuencia cardíaca. Qué bueno que me aumente la frecuencia cardíaca porque yo sé que al aumentar la frecuencia me aumenta el gasto. Y si me aumenta el gasto, me mejora la presión arterial. Y es lo que yo necesito. Por eso es que es un mecanismo de control de la presión para que este paciente que está complicado no se muera de inmediato, sino que yo tengo un mecanismo que actúa inmediatamente a corto plazo para garantizar cierta estabilidad y que a mi paciente le dé tiempo de llegar al hospital, por ejemplo. Entonces, es un mecanismo de control muy útil, muy necesario en situaciones de injuria como esta que le estoy presentando. Por otra parte, esas fibras nerviosas adrenérgicas estarían llegando a la médula espinal, cadena ganglionar simpática, y de aquí estarían llegando a los vasos sanguíneos. Recuerden que en la fibra muscular lisa de los vasos sanguíneos yo tengo receptores alfa, y al unirse estas catecolaminas, su receptor alfa producen vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica. Y si me aumenta la resistencia vascular periférica, me aumenta la presión. No es lo que yo necesitaba, aumentar la presión para mantener, en cierto modo, la estabilidad de mi paciente. Resumiendo, tenemos un reflejo vasoreceptor que se estimula ante cambios de baja presión y que estos cambios de baja presión estimulan a nivel del centro vasomotor las fibras adrenérgicas con liberación de catecolaminas que van al nodo sinusal a aumentar frecuencia y a los vasos sanguíneos a aumentar resistencia. Y ambos garantizan que aumente el gasto y que aumenten la presión arterial. Muchas gracias.